Buenos días compañeros, buenos días profesora. Yo soy André Luciano Cercedo Segarra del aula de sexto grado, quien vino a exponer sobre la Biblia. En pocas palabras, el libro más vendido de Jesús. Ahora, primero ante todo voy a orar por las personas que lo necesitan, por mis familiares y por las personas que conozco y no conozco. Gracias Dios Padre por darme la vida. Gracias Dios Padre por los alimentos. Gracias Dios Padre por mi familia y por al menos darme unos años más de vida. Gracias por bendecir a los que conozco. Gracias por cuidarme hasta la fecha de hoy y no descuidarme. Espero que así sea con todas las personas que conozco y no conozco. Bendice a las personas que conozco y no conozco, bendice a mis familiares y bendíceme a mí, por favor, a mi madre y a mi padre. Gracias. Ahora seguimos con mi exposición, que voy a exponer sobre la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es el libro más vendido hasta la fecha de hoy en Latinoamérica y también en los demás países y los demás continentes. La Biblia es uno de los libros más importantes que existen hasta la fecha de hoy. ¿Y por qué? Porque es el libro que menciona las parábolas de Jesús, las parábolas que hicieron que existen los milagros, o sea, pruebas que existen los milagros, pruebas que existió Jesús. Ya. En la Biblia antes estaba dividido en libros. Estaba dividido en 51 libros. En la Iglesia Ortodoxa estaba dividido en 46 libros. En la Iglesia Católica y estaba dividido en 39 libros en la versión protestante. Ya. Esos libros se formaron y formaron el Tanaj o la Septuaginta. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, la Biblia. Antes no estaba escrito el libro en español, sino estaba escrito en idiomas griegos, arameos y hebreos. Estos fueron los primeros idiomas que fue escrito la Biblia o los libros. Ya, ahora pasamos a las partes de la Biblia. El Torah, la ley y el Pentateuco. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto es la ley del Pentateuco. Ya, Nebim, los profetas anteriores. ¿Cómo los profetas anteriores? Los primeros que habían escrito la Biblia. Por ejemplo, tenemos a Josué, Jueces, Samuel y Reyes. También tenemos a los profetas posteriores y los profetas menores. Ya, la Biblia antes estaba dividida en el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, que hasta la fecha de hoy sigue dividida en esos dos testamentos. Acá, como ven, tengo un libro chiquito que tiene todo del Nuevo Testamento, como dice que es Salmos, Proverbios. Acá dice todas las parábolas, todos los milagros que hizo Jesús. Porque como sabemos, el Nuevo Testamento empieza con la llegada de Jesús a la tierra y el Viejo Testamento empieza con la creación de Adán y Eva. O en otras palabras, la creación que hizo Dios. En la creación de Adán y Eva empieza en Génesis y en el Nuevo Testamento, donde viene Jesús a la tierra, empieza en Salmos, como dice acá. Ya, ahora pasamos al Viejo Testamento. Como les dije, que el Viejo Testamento empezaba en Adán y Eva y termina antes que llegue Jesús a la tierra.
Ya, acá como ven, primero, como les dije, Dios creó al día y la noche. Después creó los universos, después creó los planetas, dividió el agua del mar, dividió el cielo con el mar y también creó a los animales. Ustedes se preguntarán, pero en ningún momento había dicho de la tierra. Pues ¿cómo Jesús creó la tierra? Pues como ven acá, todo esto en realidad era mar puro. No había ninguna pizca de arena. Pues entonces, como Jesús dijo, mis aves se van a cansar de tanto volar por día y de noche. Pues dijo, ¿por qué no crear más animales, ya que tengo especies marinas y especies voladoras? Pues del agua, del mar, salieron pequeñas islas, o sea, salieron tierra sobresaliendo del mar, y así fue creado al primer continente que existió, Pangea. Y después de muchos años y siglos, el continente Pangea se dividió en los continentes como tenemos acá: Europa, Asia, Oceanía, América del Sur, África, etc. Y después ahí creó a los animales terrestres, como vemos acá, a los koalas, a los pandas, a los tigres, y etc. Pero en realidad solo creó animales que no se dañaban ni siquiera se atacaban en un solo lugar de la tierra. ¿Cómo? ¿En dónde? En el paraíso, donde vivían Adán y Eva. Ahí se decía que Dios, hizo como un pequeño experimento para saber cómo vivían los animales en común, los carnívoros, los herbívoros y los acuáticos, en un pequeño lugar, si vivían tranquilos o se arañaban por su naturaleza, cazaban, etc. En cambio ahí los carnívoros no comían a los herbívoros vivos, sino comían a los herbívoros que ya estaban muriendo. Y así no había cadáveres, etc. en el paraíso. Ya. Acá, como vemos en la Biblia, podemos encontrar en Génesis la creación, como he dicho, y les voy a leer un pequeño párrafo. La creación del mundo, formación del hombre. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra, empero, estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dijo Dios, haya luz, y la luz quedó hecha. Y vio Dios que la luz era buena, y dividió la luz de las tinieblas. Ya. Como les dije, les leí un pequeño párrafo de la creación. ¿Y qué quiere decir eso, que haya luz y la luz era buena? Pues la luz significa esperanza, significa fe. Por eso en muchas parábolas significa que hay una vela encendida, porque eso significa fe, esperanza hacia Dios. Ya, ahora les voy a leer un pequeño párrafo de Marcos, la última cena. En la última cena, es la última cena que comió Jesús con sus apóstoles, con sus 12 discípulos. En verdad les dijo que uno de ustedes que come conmigo me hará traición. ¿Qué quiere decir esto? Que él ya sabía que Judas Iscariota le iba a traicionar. Es uno de los 12, dijo. Uno que mete conmigo la mano o moja en un mismo plato. Verdad es que es el Hijo del Hombre, se va o camina a su fin, como está escrito de él, pero hay aquel hombre por quien Hijo del Hombre será entregado. El muerto mejor sería para tal hombre él no haber nacido. ¿Qué quiere decir esto?
que aunque Judas Iscariota le había traicionado, él no le tenía ningún rencor contra Judas Iscariota, sino él amaba a todos por igual. Acá en la última cena también presenciamos que Jesús había dicho: comed el pan, que este es mi cuerpo. En cambio, como yo tengo una referencia que es una galleta, y él lo rompió en la mitad y dijo: comedlo, este es mi cuerpo. Y dijo: tomad el vino, este es mi sangre. Y así todos le hicieron caso a Jesús. Todos sabían que el pan representaba a su cuerpo y que el vino representaba a su sangre. Ya. Jesús significa vida, pasión, muerte y resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Pues como vimos, Jesús curaba a los que ya estaban y a los que ya no tenían esperanza por Dios. Jesús sanó a un ciego, sanó a la hija de alguien para que ya no esté al borde de la muerte, etc. ¿Y por qué resurrección? Porque él, como sabemos en la historia, dice que Jesús había resucitado. Él salió de la cueva donde le habían puesto su cuerpo, y él había resucitado y salió de la cueva. María Magdalena fue y lloró y dijo: se lo han llevado, pensando que habían llevado el cuerpo de Jesús para destrozarlo, etc. Pero no, en realidad Jesús él mismo se había ido por su cuenta. Apareció y dijo: María Magdalena, no llores. Más bien, dile a los demás que sigo vivo, pero que voy a ir al reino de los cielos. Y por eso María Magdalena le hizo caso. Y por si acaso, María Magdalena es otra persona que María, no es la madre de Jesús. Es como decir una amiga que Jesús tuvo. Ya, en la Biblia tenemos muchas parábolas, muchos milagros que Jesús hizo. En el Nuevo Testamento y también en el Viejo Testamento tenemos milagros que Dios hizo con algunos héroes. ¿Cómo héroes? No hablo de esos héroes que vuelan, no, sino héroes que seguro liberaron a su pueblo del sufrimiento, etc., como tenemos en Moisés. ¿Y por qué se llamaba Moisés? Por el niño que vino desde un lago hasta la princesa que se estaba bañando en ese mismo lago, pero al final. O sea, se dice niño del Nilo. Ya. Acá, como vemos, es una de las parábolas que es las bodas de Canaán. ¿Por qué las bodas de Canaán? No estoy diciendo que Canaán es una persona, no. Es un lugar como un tipo distrito que iban y se casaban. Ya. En esta palabra es el primer milagro que hizo Jesús. ¿Cómo el primer milagro? El primer milagro que hizo Jesús, o sea, algo que está sobrenatural de nosotros, como curar a una persona, curar a un ciego, crear el agua en vino. En cambio, como acá vemos, Jesús crea el agua en vino. Pero ¿cómo llega hasta crear el agua en vino? Pues, miren, Jesús había llegado a una boda porque le habían invitado a María. Y como María invitó a su hijo para que les dé la fe, así, etc. Ya. Y después, cuando mediante la fiesta se acabó el vino, María dijo: haz algo, por favor, te lo ruego. Pues Jesús dijo esto: mujer, todavía no es mi hora. María se quedó confusa con esas palabras, pues se quedó callada y no hizo nada más. Hasta Jesús dijo que reúnan acá como unos baldes agua del pozo. Pues María les dijo a todos que haganle caso, que junten agua del pozo. Todos juntaron agua del pozo, como ven, como una vía gigante. Y Jesús dijo:
voy a transformar el agua en vino. Puso su mano sobre el agua y lo transformó en vino, como ven acá. Todos se quedaron asombrados al poder de Jesús, al poder de Dios. Ya, Jesús dijo, ahora tenés vino para tomar. Después de unas horas, un invitado le dijo esto que se iba a casar al esposo. Le dijo, tú eres una de esas pocas personas que guardan el mejor vino al final. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús hizo el mejor vino que había existido y que también existe seguro, que también había existido hasta la fecha de hoy. El mejor vino que habían probado ellos. Ya. Hoy les voy a decir también de que ¿qué simboliza esto? Simboliza a la Virgen María. Por eso en cada iglesia hay uno de estos. Hay uno de estos que simboliza a la Virgen María. Ya. Y también les quiero decir algo que como les dije, Jesús representa vida, pasión, muerte y resurrección. Hay algo que también Dios representa. Dios representa la luz, como les dije ahorita. Y Dios es Jesús, Dios es el Espíritu Santo. Por eso dicen, del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, amén. Dios son esas tres cosas. El Hijo representa a Jesús. El Espíritu Santo representa el espíritu de la paloma blanca. Y el Padre representa a Jesús, a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Todo eso es Dios. Dios en realidad nunca tuvo un hijo, sino que Él mismo fue a la tierra y nació y fue Jesús. Ya. Espero que les haya gustado mi exposición sobre la Biblia. Les hice un pequeño resumen de la creación. La Biblia, como ven acá, también una Biblia grande. De la creación, como les dije, el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, etc. Gracias. Espero que les haya gustado. Yo soy Andrés Luciano Cercedo Segarra del aula de sexto grado, quien se despide ahorita. Gracias, Miss, por escucharme.